Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro aquí nuevamente haciendo otro vídeo para compartir con ustedes. En el día de hoy quiero compartir este vídeo porque me cautivó el hecho de tener una persona joven delante mío, un chico que me vino en estos días y me vino así como triste, preocupado, angustiado y me preguntó: Juan Manuel, ¿cómo sé que soy salvo? Y es interesante, ¿no? Porque muchas personas se hacen esa pregunta: ¿cómo sé que soy salvo? Entre nosotros muchas veces hablamos de la seguridad de la salvación, de que nuestra salvación está segura en Cristo. Pero ¿cómo sé que yo he alcanzado o he sido alcanzado por esa salvación? ¿Cómo sé que realmente soy salvo? ¿Cómo sé que realmente he nacido de nuevo? Yo quiero hacer dos cosas en este vídeo de una manera cortita, sintética, sencilla. En primer lugar, recomendar un libro que a mí me gusta particularmente bastante porque pregunta eso: ¿soy realmente cristiano? Así se llama el libro. Es un libro muy cortito y si les gusta leer o no, es fácil. Es un libro práctico, es un libro sencillo de leer y les puede servir. Se llama ¿Soy realmente cristiano? El autor es Mike McKinley. Y se trata precisamente de eso. Incluso da unas indicaciones muy curiosas diciendo: esto no es ser cristiano, portarte bien no es ser cristiano, y da a entender una serie de valores y principios que se pueden confundir con ser cristiano, y también tiene claro en el libro la única manera de percibir si realmente somos salvos. Entonces, en primer lugar eso, pero en segundo lugar hay una cosa de manera resumida que me parece muy curiosa. Los puritanos decían que la marca del creyente estaba en dos lugares: en la oreja y en los pies, o en el oído y en los pies. Es decir, que la evidencia de que alguien era verdaderamente cristiano, la evidencia de que alguien era verdaderamente salvo, estaba en dos lugares: en su oído y en sus pies. Y tú dirás: ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser que a través de mi oído y a través de mis pies yo sepa si soy salvo? Ellos decían eso en base a un versículo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿En qué sentido decían eso? En primer lugar, alguien salvo es alguien que escucha la voz del buen pastor. Es alguien que escucha el evangelio, es alguien que atiende a la voz de Dios, atiende a la voz de Jesucristo. Es alguien que presta atención al evangelio, presta atención a la palabra, que tiene el oído siguiendo la voz de Dios, el oído atento a las escrituras, el oído atento al evangelio, el oído quiere las instrucciones de su pastor. Pero no solo está el oído, están los pies, porque la Biblia lo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres una persona que escuchas la palabra, escuchas sermones, escuchas predicaciones, pero no las pones en práctica, lamento decirles que el creyente no es el oidor, sino el hacedor de la palabra. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Hay una expresión curiosa en las Escrituras que dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, y dice que se engañan a sí mismos. ¿Cómo puede ser que se engañen a sí mismos? Sí, hay personas que van al culto, que escuchan sermones, que escuchan buenos predicadores, escuchan buena palabra de Dios, pero no la viven, no son hacedores de la palabra y se están engañando. ¿Cómo que se están engañando? Se están engañando creyendo que son discípulos de Jesús. Se están engañando creyendo que son verdaderamente cristianos. Se están engañando creyendo que verdaderamente son salvos. Y probablemente esas personas un día dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre fui al culto, en tu nombre canté la alabanza. Pero ¿qué dirá el Señor? El Señor Jesús dirá: apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. Es decir, vosotros que sí estabais ahí, sí escuchabais, sí conocíais la palabra, pero la práctica era impía. Vivíais practicando el pecado. Y la Biblia es clara, hermanos, y contundente cuando dice que el que practica el pecado es del diablo.
Por lo tanto, el verdadero creyente no solo atiende la voz del pastor, sino que la sigue. Si el pastor dice por ahí, va por ahí. Si el pastor dice se vive así, se vive así. Si el pastor dice el marido es así, es ese marido. Si el pastor dice una esposa es así, es esa esposa. Y ojo, no me refiero al pastor como el pastor de su iglesia. Me refiero al buen pastor. Sigue lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo afirma, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Efesios? ¿Habla de que la salvación es por obras? No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice? Que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. Y tú dirás, perfecto, solo gracia. Sí, es solamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero no quitemos de ese pasaje lo que Pablo también dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, somos salvos por gracia, pero la gracia que salva transforma nuestra vida. La palabra de Dios dice, yo les quitaré el corazón de piedra y yo les pondré un corazón de carne y yo les daré mi espíritu para que anden en mis caminos. Por eso, el verdadero creyente, la verdadera oveja del buen pastor Jesucristo, no es solo la que escucha la voz de Dios, sino que sigue la voz de Dios. Y eso solo usted lo sabe. Yo no puedo decirle a usted si es salvo. Usted lo sabe, porque usted sabe cómo vive. Usted sabe cuáles son los deseos de su corazón. Usted sabe lo que motiva su vida. Usted sabe lo que anhela. Usted sabe cómo camina. Usted sabe cómo habla. Usted sabe cómo trata a su esposa. Usted sabe cómo trata a su esposo. Usted sabe cómo se conduce en el trabajo. Por lo tanto, usted sabe cómo camina. Y la pregunta es, ¿usted camina según la voz del pastor Jesús, la voz de Dios, la palabra de Dios? ¿O usted camina conforme la voz de este mundo? Hermanos amados, la verdad es esta. Ser salvo conlleva entender que la vida del salvo luce diferente a la del mundo. El apóstol Pablo en una ocasión dice a los creyentes para que seáis luminares en medio de esta generación torcida y perversa. Y Pablo cuando dice para que seáis luminares los llama a vivir de una manera irreprensible. El Señor Jesús también dice que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También la palabra de Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La Biblia también afirma, el que dice conoce a Dios, pero no obedece su palabra, miente. Entonces, constantemente la misma Biblia que dice que la salvación es solamente por gracia y mediante la fe en Jesús, nos deja claro que esa salvación tiene fruto. Nosotros debemos entender que el creyente escucha la voz de Dios en su palabra y sigue la voz de Dios en su palabra. ¿Tú sigues la voz del Señor? Es decir, ¿tú sigues lo que el Señor demanda de ti? ¿Tú sigues lo que el Señor dice en su palabra que debes hacer? ¿O eres de aquellos que dice la Biblia, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Porque si le llamamos Señor, significa que somos siervos. Doulos es la palabra, como esclavos de Cristo. Entonces, nosotros estamos sometidos a la voluntad del Señor, como una oveja. Una oveja que si el Señor silba, el buen pastor silba, va a su llamado. Entonces, ¿estás escuchando la voz de Dios en su palabra? Segundo, ¿estás siguiendo la voz de Dios en su palabra? Y puede ser que llegados a este punto tú pienses, bueno, sí, pero me equivoco, tropiezo. Es verdad. Hay una cosa que debemos entender. No va a haber una vida perfecta aquí, pero perseguimos eso. Porque el Señor nos lo demanda, no sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero sabemos que no lo alcanzaremos, aunque cada día nos levantamos con el firme deseo de no pecar contra Dios. Pero yo no te pregunto si a veces te equivocas. Hablo de un estilo de vida que busca la obediencia, que crece en santidad. Yo sé que todavía no eres lo que la Biblia demanda de ti perfectamente, pero no deberías ser lo que eras ayer, porque el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando
hasta el final. Por lo tanto, aquel que es salvo va a ser santificado de manera progresiva. Es bueno preguntarse, ¿he creído verdaderamente el evangelio? Sí, eso es importante, pero yo estoy firmemente convencido de que también es bueno preguntarse, ¿y se ve una vida en mí que ha creído verdaderamente el evangelio? Porque no debemos olvidar que la fe sin obras es muerta. Yo no digo que nunca vayan a pecar, pero el creyente no practica el pecado. Así que espero que esta reflexión les sirva y les quiero pedir una cosa de todo corazón. Creo que la pregunta de ¿soy realmente salvo? Se la hacen muchísimas personas. Así que me gustaría pedirles hoy especialmente con este video que puedan dejar un me gusta para apoyarlo porque creo que es un video edificante. Puedan poner un comentario y lo compartan con más personas. Seguro que tienen Facebook, Instagram, WhatsApp, no sé, algún sitio donde lo pueden compartir y alguna persona poder reflexionar en estas verdades. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.